Hola, muy buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a esta predicación de parte de la Iglesia Génesis. Nos encontramos un domingo más compartiendo el mensaje que generalmente damos y les agradecemos a todos aquellos que se están conectando en este momento para comenzar. Bueno, este mensaje del día de hoy es una continuación de un mensaje que dimos más o menos hace como 3 semanas, que vamos a dejar por ahí abajo en los comentarios el link de la primera parte de este mensaje. Básicamente nosotros hemos estado dando y hablando de varios aspectos de la fe, y entre esos aspectos pues se encuentra el factor de cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. El título del mensaje es cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, ¿sí? Parte 2, ¿sí? No tiene sentido, como hablamos en la primera parte, no tienen sentido para el ser humano común. Sin embargo, para Dios siempre va a tener un sentido y siempre va a tener un propósito, ¿sí? La primera parte vamos a dar un resumen muy rápido de cuáles fueron los puntos que tocamos y cuáles fueron los puntos que quisimos dejar claros para todas aquellas personas que tienen alguna batalla con esto de que Dios a veces hace cosas que no vas a entender, a veces hace cosas que no vas a llegar a saber el propósito, inclusive hasta al final de tus días. Entonces, esto es un punto que realmente puede llegar a afectar bastante la fe del cristiano, puede llegar de alguna manera a lastimar o al por lo menos hacer dudar en algún área de tu vida, en un aspecto de tu vida. Y básicamente, los puntos que tocamos en la primera parte era que Dios no da explicaciones de lo que hace. Lo respaldamos con varios versículos bíblicos, y que Dios no tiene la obligación, no tiene tampoco, tiene el poder, claro, tiene y puede tener la voluntad, pero no tiene la obligación de darte las explicaciones de lo que Él hace. Sin embargo, por gracia, Él te revela muchas veces, y me revela a mí y a todos los que creemos, nos revela el porqué de sus planes. ¿Ok? El plan de Dios siempre es maravilloso desde su perspectiva. No siempre va a ser maravilloso para los seres humanos, porque nosotros no podemos alcanzar a ver toda la magnitud de lo que Dios muchas veces hace. Pusimos un ejemplo por ahí de una mujer llamada Noemí, que fue parte de un plan que duró literalmente 1000 años, y hasta dentro de 1000 años lo que a esa mujer le pasó vino a dar un fruto, ¿sí? Una vida bastante trágica, y Dios después de tanto tiempo hizo que eso tuviera un sentido. ¿Ok? Entonces los planes de Dios, por muy difícil que parezcan, siempre van a tener un propósito para Él. Y en ese lapso, en ese caminar, también nosotros vamos a ser partícipes, y Dios va a hacer cosas por nosotros. El que las cosas no tengan sentido forja nuestro carácter por varios aspectos, porque muchas veces pensamos que somos como Dios y tenemos que saber todas las cosas, pero tenemos que recordar que nosotros estamos en esta tierra y Dios está arriba. Por lo tanto, Dios es mayor y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como nosotros quiere, y eso nos confronta con nuestro ego, nos confronta con nuestra humanidad caída, pecaminosa, que siempre está exigiéndole cosas a Dios, aun cuando Dios no tiene el derecho, como ya lo dijimos, de explicarnos una sola cosa. Por su gracia, esas cosas son explicadas. ¿Okay? Y para entrar en este mensaje, básicamente, eh, hablamos de la segunda parte de estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios hace cosas que tú no llegas a entender en mucho tiempo, o estás en medio de un problema en el cual tú no puedes salir, tú no puedes ver la luz, de alguna manera tú no puedes llegar a entender lo que está pasando en tu vida, en la vida de las personas que amas, en tus circunstancias, en todo esto? Y, y la verdad es que muchas veces reaccionamos mal, ¿sí? Reaccionamos mal como creyentes, hacemos cosas que pues, de las cuales nos vamos a arrepentir probablemente en algún momento de nuestra vida. Hacemos cosas que muchas veces nos van a llevar lejos de Dios, precisamente por no entender, por no esperar, ¿sí? Y entramos en el umbral de la desesperación. Y es entendible, somos seres humanos, buscamos respuestas, y cuando no las hay, nos desesperamos. ¿Quién no pasa por esto? Si seamos realistas, el cristiano no es una persona que ya ha alcanzado la iluminación y ya no siente nada de este mundo. No somos de este mundo aún como seres vivientes,
pero nosotros tenemos un destino que es el cielo, y cuando lleguemos al cielo entonces podremos estar libres de preocupaciones, libres de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello que nos altera, todo aquello que no está bajo nuestro control. Hay una historia de un doctor llamado Jim Conway, eh, contada en un libro muy interesante, que habla la historia de este doctor. Sí, era un doctor y a la vez era un pastor de una iglesia. Y este pastor, bueno, tenía una hija de 15 años, jovencita, ¿sí? En la flor de su juventud, literalmente. Tiene una hija de 15 años que estaba teniendo unos problemas en las rodillas. ¿Sí? La llevaron a observación, la llevaron con los médicos, y resulta que tenía un tumor. ¿Sí? Tenía un tumor en su rodilla. Y el diagnóstico, después de muchos análisis en diferentes laboratorios, fue de que el tumor era maligno y era cancerígeno. ¿Sí? Por lo tanto, lamentablemente a la niña tenían que cortarle su pierna. Imagínense una niña de 15 años sin una pierna, creo que es lo peor que le puede pasar tanto a la niña como al papá de la niña. ¿Sí? Entonces, bueno, este doctor Jim dice por ahí su relato, que estuvo pues muy dolido, ¿sí? Él su fe la mantuvo y dijo, sabes que yo creo que Dios puede sanar a mi hija, yo creo que Dios puede hacer ese milagro que estamos esperando, ¿no? Como todo creyente, yo creo que recurrió a lo primero que debe recurrir, que es a Dios. Entonces dice su relato que este doctor pues permitió que la llevaran al médico. Tenían que intervenirla, lamentablemente tenían que intervenirla, y cuenta ese doctor que le dijo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Antes de que usted haga cualquier otra cosa, por favor revise nuevamente la pierna de su hija, porque ellos organizaron una velada muy fuerte de oración, una cadena con iglesias, con muchas cosas más. Oraban fuertemente creyendo que Dios iba a hacer un milagro. Entonces dice el relato que oraron, ¿sí? La niña entró en la sala de cirugías, y pues esperando a esa persona, creyendo hasta el último momento y poniendo en alto su fe en Jesús de que su niña iba a sanar por completo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que sale el doctor y dicen, ¿saben qué? Tuvimos que amputarle la pierna. Es terrible, ¿sí? Yo cuando leí este pasaje, bueno, ese relato, me quedé frío. O sea, digo, ¿qué tan difícil puede ser para un papá que le digan que a tu hijo le acaban de cortar la pierna, cuando tú creíste fervientemente que Dios podía sanarlo, que Dios podía sanar a tu hija? ¿Cómo queda tu fe en ese momento? ¿Cómo quedan las veladas de oración? ¿Cómo queda lo que tú proclamaste? ¿Sí? Queda como algo sin sentido. Y la historia de él es una historia que se repite muchas veces a lo largo de la vida del cristiano. Pudiéramos relatar muchas historias muy tristes, de verdad, a cristianos, que tú dices, ya le cortaron la pierna. ¿Qué de propósito hay en esto? No lo sabemos. Sí, no lo sabemos, es terrible. Cuenta ese doctor que venían amigos suyos a decirle, mira que Dios tiene un plan, mira que todas las cosas le ayudan a bien a los que creen en Cristo Jesús. Y cuenta ese doctor que él hubiese preferido ser un carpintero o ser un herrero, dolerse por su hija y regresar a su oficio. Pero no, él era pastor, y él tenía que, después de esto, ir a una iglesia a decir, Dios es bueno. Pero la verdad es que él estaba batallando con ese asunto. ¿Y cómo es realmente que tú puedes, después de un evento tan trágico, puedes pararte nuevamente y decir, Dios es bueno y sus planes son correctos? Yo creo que es un tema que nos puede retar a todos. Sí, inclusive él cuenta que viene una persona y dijo, bueno, doctor Jim, a partir de lo de su hija, nuestra iglesia tuvo un avivamiento y pasaron cosas muy padres y todo. Y le contestó el doctor, bastante molesto, sí, cuestionando a Dios, y le dijo, pues mira, qué bueno que hubo un avivamiento, pero ¿qué necesitamos? ¿Que le corten otra pierna a mi hija para que más iglesias se aviven? O después otro brazo, después otro brazo, y así hasta que muchas iglesias se aviven. O sea, esto lo respondió de una manera enojado, ¿sí? Y quién no, o sea, seamos honestos, somos cristianos y muchas veces dudamos, ¿sí? Muchas veces no creemos que Dios tenga planes buenos a través de este tipo de cosas. Sí, para terminar esta historia del doctor, dice que él relata que
Pasaron los años y llegó un punto en que él contendía y contendía y contendía contra Dios en ideas, en palabras, en pensar, ¿y esto qué tiene que ver con mi fe, no? Dice que él no pudo llegar a otra conclusión, ¿sí?, más que Dios era soberano y él lo hacía por una razón. Claro que le dolía ver a su hija saltando en un pie, ¿sí?, apoyándose de una muleta porque ya no tenía su pierna. Pero recordó las palabras que Job dijo por ahí, ¿sí? Yo te voy a seguir hasta el final de mis días. Y por ahí otras declaraciones bien tremendas que Job dijo. Y por lo tanto, nosotros tenemos dos alternativas cuando tenemos eventos que no podemos entender, ¿sí? La desesperación o la soberanía de Dios. Y fue exactamente lo que este varón tuvo que elegir: vivir desesperado, vivir ofendido con Dios, o reconocer su soberanía. Reconocer la soberanía de Dios es reconocer que van a pasar cosas que tú no vas a entender y que Dios a lo mejor no te va a explicar, pero que están ahí, ¿sí? La gente allá afuera en el mundo está ofendida con Dios porque en algún momento no les respondió algo que ellos querían que Dios les respondiera. Y sin embargo, ¿sí?, Dios sigue siendo Dios. El hecho de que una persona no crea no cambia en absoluto el poder de Dios. El hecho de que tú como cristiano no creas no cambia en nada de lo que Dios es. Lo único que se afecta eres tú por no creer y por no aceptar su soberanía. Yo sé que esto es chocante para algunas personas que están buscando respuestas, pero ya vimos en el primer episodio de esta serie que Dios no da cuenta absolutamente a nadie de lo que Él hace, ¿sí? Por lo tanto, es la desesperación o la soberanía de Dios, ¿sí? Es muy fácil amargarnos, es muy fácil pensar que Dios pues ya se olvidó de nosotros y pues decir, sabes que Dios ya no me interesa, voy a seguir mi camino y voy a buscar las cosas como tal como a mí me funcionan, ¿verdad? Al final, ¿quién es el que pierde? El que pierde eres tú, que te alejas del camino de Dios, cuando debiste creer que Dios tiene un plan perfecto para lo que está pasando con tu vida. Salmos 46:10 dice lo siguiente: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Observen, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Este salmo suena muy bien, suena de primera instancia, suena, uff, qué bendición, pero podemos estar quietos y creer que Él es Dios cuando nos está pasando algo como al Dr. Jim, ¿sí? Cuando te están operando de un cáncer muy agresivo, ¿sí? Puedes creer y estar quieto realmente y reconocer que Él es Dios. No, la verdad es que el cristianismo se basa en ser y reconocer que somos débiles y que necesitamos aprender y desarrollar el carácter de Cristo en nuestros corazones. El carácter de Cristo, ¿sí? El carácter de Cristo era aquel que decía, ¿sabes qué, Dios? Tú puedes librarme, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo digas. Como tus planes estén perfectamente trazados, será. Ese es el carácter de Cristo y muchas veces nosotros pedimos sin estar dispuestos a un no. Muchas veces pedimos y decimos no aceptamos un no. O indirectamente así pensamos y lo hacemos. U oramos de esa manera. Claro que Dios es poderoso y claro que Dios se puede responder. Dios desea que aprendamos a dar nuestra vida aún por los planes que no entendemos de parte de Dios. Esto es un tema bastante complicado porque imagínate que Dios te dijera, dame tu vida, vas a morir y no te voy a dar absolutamente nada de lo que tú quieras o de lo que me estás pidiendo a partir de ahora. Imagina tu vida en ese plano. ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Dios sin cuestionarle, sin poner por delante tus sueños, tus anhelos? Dios es bueno y Dios nos da muchas cosas que no merecemos. Pero lo que Dios desea, que aprendamos a seguirlo, que aprendamos a servirle, inclusive cuando Él no nos responde, cuando Él no nos da las cosas que pedimos, cuando Él nos está llevando a una situación difícil. Él quiere que aprendamos a glorificarle en todo momento, pero esto no es inherente del ser humano. Esto no fácilmente lo logramos, esto tiene que llevar un proceso. Y por lo tanto Dios va a comenzar a hacer cosas en tu vida que te van a llevar por ese camino de aceptación en vez de la desesperación. Vas a llegar a la aceptación de su voluntad y no a la desesperación. Y creer que Dios tiene planes buenos a pesar de que todo está de cabeza.
¿Ok? Es muy difícil reconocer, ¿sí? Que cuando las cosas son está complicado, que Dios tiene el control. Y los planes de Dios siempre, siempre van a tener un control, aun cuando tú no lo entiendas y aun cuando tú no lo veas. Dios, a propósito, muchas veces va a traer a tu vida situaciones que no vas a entenderlas. Deliberadamente lo hará. Job 42, del 3 al 6 dice lo siguiente: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Era una pregunta retórica que estaba exponiendo Job cuando estaba hablando con Dios. Dice: por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job reconocía que Dios deliberadamente estaba oscureciendo el entendimiento de lo que estaba pasando en su vida en ese momento de calamidad tan extrema que él vivió. Entonces, por esa razón dijo: yo hablaba cosas que no entendía porque Dios de alguna manera cegó mi vista, ¿sí? y yo no podía entender lo que él quería enseñarme. Entonces, por lo tanto, muchas veces, si tú estás pasando por esto, Dios va a llegar a tu vida y va a cegar tu entendimiento, y solo vas a sentir dolor, solo vas a sentir desesperación. Pero es ahí donde Dios desea que tú entiendas que Él hace cosas maravillosas que tú no vas a comprender con tu mente finita, ¿sí? Dios hace cosas que no entendemos, hermanos. Dios hace cosas que muchas veces nos van a llevar más allá de nuestro límite. Pero Dios lo que va a hacer, que ese límite que teníamos lo va a expandir. Lo va a expandir para darnos nuevos límites, y así consecuentemente hasta que lleguemos al carácter de Cristo. ¿Sí? En muchas ocasiones de nuestro caminar cristiano, lo primero que Dios va a tratar de hacernos entender, que primero es la vida por Él antes que entender lo que Él hace. Primero es dar la vida por Él y luego entender lo que Él hace. Este es el mensaje de hoy. Dios y Jesús desean que tú primero desees dar tu vida por Él y por todo lo que Él conlleva y todo lo que conlleva el servicio, antes de entender lo que Él hace. Y te aseguro que en el camino Dios te va a revelar muchas cosas por misericordia de lo que Él está haciendo en tu vida y en tu corazón. Pero el fin de este mensaje es entender que Dios quiere primero tu vida que tus sentimientos y tu comprensión. Job 13:15, siguiendo en este libro, dice Job 13:15: he aquí, aunque él me matara, voy a esperar en él. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Te está diciendo Job: ¿sabes qué, Dios? Yo me rindo ante ti, ya no importa lo que pase, aunque tú me mates, yo voy a seguir y voy a esperar en ti. ¿Qué es lo peor que puede pasar a una persona? Que se muera, ¿no? Y Job dijo: mi vida es puesta y luego para los planes que tú tienes para mí. No importa lo que pase, aunque tú me mates, yo te voy a seguir. Y es exactamente lo que Dios desea. Sí, por ahí dice una frase muy, muy común: sí, yo no entiendo para creer, sino creo para luego poder entender. Y es exactamente lo que estaba pasando con Job. Sí, él tenía derecho a hablar, pero dijo: sabes que ya, Dios, no me interesa nada más. Aunque tú me mates, yo voy a seguir en ti porque yo sé que tus planes son maravillosos. Sus planes de Dios son mayores que nuestros sentimientos. Eso es bien importante saberlo también. Los planes de Dios son mucho mayores que nuestro entendimiento y que nuestros sentimientos, perdón. Con esto no quiere decir que a Él no le importe lo que sentimos como sus hijos. Claro que sí. Dios nos consuela de muchas maneras a lo largo de nuestro camino como cristiano. Pero lo que es importante entender, que cuando Dios tiene un plan trazado para algo o para alguien, Él lo va a llevar a cabo sobreponiendo a tus sentimientos y emociones. Por eso muchas veces vamos a estar en momentos y situaciones donde no vamos a entender por qué Dios hace las cosas, donde no vamos a entender por qué ocurren de la manera que ocurren. Entonces, si Dios es soberano, claro que Dios puede hacer estas cosas una y otra vez. Dios nos consuela, claro que sí. Pero Dios va a hacer cosas que nos van a hacer más como Jesús, porque como lo repetí hace un rato, Jesús dice que Él se sentía triste hasta la muerte. Y si Dios hubiera atendido a los sentimientos de Ese plan maravilloso de redención,
no hubiese sido cumplido en nosotros. Y hoy día no estaríamos aquí exponiendo este mensaje, ni mucho menos escuchándolo. Pero gracias a que Jesús antepuso el plan de Dios después de antes de sus sentimientos, es por esa razón que tenemos ese gran maravilloso regalo de parte de Dios, que es su sacrificio. Entonces, date cuenta, claro que a Dios le importa cómo te sientes, tan así que dice su palabra, que Él sufre con nosotros, que Él nos consuela, que Él nos escucha, pero su plan va más allá de lo que tú puedas sentir o experimentar. Alguien que vivió algo de ese tipo fue Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista fue una persona que pues ya muchos conocemos en el contexto de la palabra de Dios. Conocemos que él vino como un preparador del camino a Jesús, ¿sí? Él tuvo su momento de fama, vamos a llamarlo así. Él tuvo su momento de fama donde todo el mundo lo seguía, donde él bautizaba, pero cuando Jesús vino, él pasó a segundo plano. Sin embargo, él seguía haciendo lo que generalmente hacía, que era denunciar a Herodes, denunciar al pecado y decirle a todo el mundo, saben que si no se arrepienten se van a morir. ¿Ok? Y estaban Jesús y estaba Juan el Bautista en el mismo universo, vamos a llamarlo así. Estaban en el mismo tiempo, pero Jesús estaba acá y Juan estaba aquí. Ya ellos, de hecho Juan mismo lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿sí? Y llega un momento en que Juan el Bautista es encarcelado por hacer lo que Dios le mandó, ¿sí? Hablar del Mesías, hablar del reino de Dios, bautizar en su nombre, y Jesús andaba libre, ¿sí? Por el quien había liberado el camino. Entonces, llegó un momento en que Jesús estaba libre, Juan estaba a punto de ser decapitado, y pues yo imagino que por la cabeza de Juan pasaban mil dudas. Oye, yo me la pasé preparando el camino para Jesús y mis discípulos dicen que pues sí, que están pasando milagros, que están pasando sanaciones, que está habiendo resucitación de muertos, pero yo estoy en la cárcel, o sea, ¿de qué se trata, no? Y eso lo podemos corroborar en Lucas 7 del 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan fueron a contarles todas esas cosas. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntara, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos fueron a ver a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que preguntemos si eres tú el que ha de venir o deberíamos esperar a otro. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían muchas enfermedades. Observamos, ¿no? Primero les preguntaron, Jesús primero sanó, ¿sí? Como diciendo, primero aguánteme que me interesa lo más importante, sanar, ¿verdad? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, plagas y espíritus malignos. Y a muchos ciegos les dio la vida, ¿ok? ¿Sí? Los discípulos fueron, le preguntaron, Jesús, esperen, lo más importante, sanar a la gente, sanar a los que están endemoniados, ¿sí? Y luego, dice en el versículo 22, entonces Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¿A qué fue lo que le puso más importancia a Jesús? A lo que estaba haciendo, lo que estaba logrando, más que al sentimiento de Juan el Bautista. Y para rematar, en el versículo 23 dice, bienaventurado aquel que no se tropieza por causa de mí. Básicamente le estaba diciendo, si tú no caes en pecado, si tú no te alejas del evangelio por causa de lo que Dios hace y lo que tú no entiendes, eres bienaventurado. Básicamente, no vas a entender lo que está pasando, pero si aún así tú te mantienes firme, tú eres bienaventurado, ¿sí? Entonces ellos regresan y le dan esta noticia a Juan. Es una noticia bastante, si lo vemos desde el punto de vista sentimental, es bastante trágico porque él estaba a punto de ser asesinado, decapitado, y Jesús ni siquiera se inmutó, ni siquiera les preguntó, oye, ¿cómo está Juan? ¿Cómo le está pasando? ¿Lo voy a ir a visitar? Nada, no le dijo nada. Primero, lo primero, y luego Juan, tú ya hiciste lo que debías de hacer, está muy bien, y si tú no tropiezas en tu fe hasta el día de tu muerte por mi causa, eres bienaventurado. Aunque no entiendas lo que estás pasando, tú ya tienes tu galardón porque hiciste lo que te mandamos a hacer. Es un nivel de madurez complicado de alcanzar, pero existe.
Ese nivel de madurez es el que Dios quiere lograr en ti y en mí. Dios puede librarnos de cualquier situación. Siempre lo puede hacer. Siempre lo ha podido hacer. Pero si no lo hace, ¿lo seguirías buscando, amando y alabando tal como lo haces ahora? ¿O como lo has hecho antes? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque piensas que de antemano Dios ya no te responderá? Yo soy el primero. Yo no soy mejor que nadie. Yo por el contrario considero ser uno de los más necesitados del amor de Dios. Por lo tanto, considero que muchas veces nosotros condicionamos inconscientemente a Dios con la oración, ¿sí? Oramos mientras creamos que Él nos va a responder de manera positiva. En algún momento se compartió un mensaje de que Dios siempre responde, ¿sí? Siempre a toda oración que tú hagas Dios responde, pero no muchas veces va a responder de la manera que tú lo deseas, ¿sí? Entonces, Dios nos invita a orar cantidad de veces en cantidad de versículos. Primera de Crónicas 16:11 dice: busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro continuamente. Colosenses 4:2: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Yo te pregunto, ¿tú entonces crees que Dios, cuando te guarda silencio, tú le oras y le oras y le oras, y Dios te dice no, también Dios se goza? Interesante. Él dice que Él se deleita en toda la oración. Más Él no dice yo voy a responder que sí a toda la oración. Él se deleita cuando tú oras. Sí, por eso te dice búscame, 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 que eso es un deleite para mí. Pero yo muchas veces te voy a dar una respuesta que a ti no te va a gustar. Pero a lo mejor no te va a gustar, pero lleva un plan maravilloso implícito en el contexto de la respuesta. Un plan que a lo mejor tú no vas a entender, pero que Dios de alguna manera ya está tramando y está entretejiendo para tu bienestar y para los demás. Entonces, Él desea que tú llegues a la perfección y que tú llegues a buscar, a entender la fe, a la perfección del carácter que Él tiene para ti. Dios muchas veces responde al principio nuestras oraciones de una manera muy básica, ¿sí? Al principio de la fe, responde las oraciones de una manera casi que todo lo que tú le pides se te lo responde. Sí, a mí me pasó muchas veces con cosas muy absurdas o muy triviales, vamos a llamarlo así. Pero a medida que el tiempo va pasando, Dios también responde con cosas que ya no nos van gustando. Y eso va pasando a través de la madurez. Cuando vamos creciendo en el camino de la fe, Dios nos va dando madurez a entender que muchas veces las respuestas van a ser un no. ¿Qué pasaría si Dios siempre respondiera a las oraciones tal como se las pedimos en el momento que lo deseamos? ¿Qué pasaría? Ponte a pensar. ¿Sí? Nuestra fe sería débil porque ya no dependeríamos de lo que no vemos, dependeríamos siempre de que Dios nos va a responder a una oración y de que vamos a tener una respuesta segura, ¿sí? Pero por lo tanto no tendríamos fe, y cuando tuviéramos una situación complicada no tendríamos cómo afrontar ese tipo de cosas. Por lo tanto, Dios nunca va a responder, no siempre va a responder todas las oraciones de la manera que lo deseamos, ¿sí? Otro punto importante es que la dependencia de Dios sería 100% por el interés de una respuesta más que por amor a Él mismo. Oraríamos y estaríamos viviendo nuestra vida solo sabiendo que tenemos un Dios que nos responde absolutamente todas las oraciones, todos los caprichos, y nos estaríamos ahí por amor a Dios y por amor al sacrificio de Jesús. Por eso Dios no responde todas las oraciones, porque sabe que nosotros tendemos al interés. Si la condición fuera solo orar, todo el mundo oraría y obtendría una respuesta, tendríamos una especie de genio de la lámpara maravillosa. Inclusive, si ser creyente, que es lo que mucha gente piensa, que no se compromete con Dios, y muchas veces pensamos que Dios nos va a responder por el simple hecho de que oramos, pero hay una gran cantidad de cosas que llevan y que implican el hecho de la respuesta de la oración. Sí. Por último, Dios está interesado en revelarnos sus planes en medida
que seamos capaces de estar dispuestos a no recibir la revelación. Sí, Dios te quiere dar respuestas, y las respuestas muchas veces ya están en la misma palabra, pero a veces Dios necesitamos respuestas muy específicas, y Dios nos quiere dar respuestas a esas cosas, pero eso va a pasar muchas veces cuando estemos dispuestos a inclusive no recibir la respuesta. Cuando alcancemos ese nivel de madurez, entonces Dios hará cosas por ti y por mí que podamos entender de una manera más fácil, porque hemos alcanzado la madurez. Y hasta aquí ese mensaje. Muchas gracias a todos los que se conectan. Deseamos que estos pequeños mensajes sean sustanciosos para la fe de todos y cada uno de los que nos visitan. Entonces, por esta razón, les invitamos a que nos acompañen en las reuniones presenciales con los debidos cuidados, y sobre todo que podamos estar conectados con el Señor y buscando siempre su palabra. Que Dios les bendiga. Nosotros somos Génesis y estamos aquí para servirles, y si tienen algún detalle pueden escribirnos directos a nuestro inbox o los teléfonos que aparecen en la página de Facebook. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.